Bendiga al pueblo de Dios en este día. Amén. Estamos contentos por estar en la casa del Señor, con el pueblo de Dios. Amén. Amén. Estamos en Cuaresma, tiempo donde reflexionamos nos acercamos a Dios, nos preparamos para celebrar nuestra redención, celebrar la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con eso quería traer algo que fuera apropiado para el tiempo. Les invito a que estén en pie conmigo. Busquen sus Biblias en el Salmo 130. Un salmo de confección y de redención. Salmo 130. Cuando lo tengan, Amén. digan amén. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, espero en mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Señor, añade bendición a tu palabra en nuestros corazones, que nuestros corazones estén prestos, nuestros oídos estén atentos para recibir tu palabra en nuestras vidas. Bendice a cada uno presente aquí en este día. Los que no están, también que tu bendición sea con ellos. Por Cristo Jesús. Amén. 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 Yo espero, es mi esperanza y mi deseo y mi oración, que todos estos meses que hemos estado estudiando, examinando, analizando los mensajes de los salmos, que hayan profundizado su fe y mayormente que hayan enriquecido su vida de oración y de devoción diaria. También espero que los salmos hayan aumentado su aprecio por nuestra adoración corporativa como iglesia. Para mí el estudio de los salmos han sido de enorme bendición en mi vida personal y han cambiado de forma radical la manera en que yo me expreso ante Dios. Mis oraciones son menos mecánicas, más auténticas. Es como que he aprendido un nuevo lenguaje para comunicarme con Dios, para expresar y manejar y procesar todas mis emociones. Y referente a las emociones, hay ciertas cosas que los salmos me han ayudado a aprender. Primeramente,
que no estamos solos en nuestras emociones. Lo que tú sientes no es único a ti. Los salmos reflejan las emociones que todos nosotros enfrentamos en este mundo caído. En particular, expresan las más oscuras, las más difíciles, como el temor, la ira, la desesperación, el abandono, el rechazo, la traición, el duelo, la culpa, la vergüenza, la indignidad. Cuando encontramos estas emociones expresadas en los salmos, vemos que no estamos solos. Durante nuestros momentos más difíciles, podemos abrir la palabra de Dios y ver que el salmista sintió lo mismo que nosotros. Yo siento la emoción cuando leo el Salmo 6, capítulo 6, versículo 6, donde el salmista dice: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Yo puedo sentir la desesperación, la angustia que siente el salmista cuando escribe esas palabras. También he aprendido que Dios desea que nos acerquemos a Él con todas esas emociones. Todas ellas. Incluso las más profundas, las más oscuras, las más crudas, las más dolorosas. Dios desea que acudamos a Él, nos acerquemos a Él, nos presentemos delante de Él con todos esos sentimientos, con todas esas emociones. Los israelitas cantaban estos salmos de la misma manera que nosotros cantamos nuestros coros y cantamos nuestros himnos todos los domingos. Cantaban a Dios acerca de todas sus inquietudes y su desesperación, su angustia y su duelo. Esto nos muestra que Dios es un Dios misericordioso, que entiende, que simpatiza con nuestros sentimientos. Los salmos proporcionan un vocabulario divinamente inspirado. Es como que estamos aprendiendo una nueva lengua. Y cuando no logramos encontrar nuestras propias palabras, los salmos nos brindan una manera, una estructura, una forma para expresar nuestros sentimientos. Nos ayudan a articular nuestra agitación, porque a veces nos sentimos agitados y no sabemos cómo hablarle a nuestro Dios. Y los salmos nos dan una forma de expresarnos sin tener que reprimir lo que estamos sintiendo. Él no espera que nosotros simplemente nos sequemos las lágrimas y fijamos como que todo está bien. Dios espera que vengamos a Él tal como somos para depositar nuestras quejas y nuestras emociones a sus pies. El Salmo 38, versículo 10, el salmista dice: mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún a la luz de mis ojos me falta ya. El hombre está al punto de desmayar, y en ese estado de desmayo él se siente muy cómodo, muy confortable presentando sus sentimientos delante de Dios. Dios nos llama a que traigamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, por más crudos, por más negativos que sean, a sus pies. Pero también nuestras emociones tienen que ser confrontadas con la verdad.
Los salmos nos enseñan que a veces nuestras emociones necesitan ser confrontadas. Porque hay veces que nuestras emociones mienten, nos decepcionan. Hay veces que nuestras emociones exageran la situación en que estamos. Lo hacemos peor de lo que es o lo hacemos mejor de lo que es. Y necesitamos la claridad de la Escritura para corregir nuestras emociones cuando no concuerdan con la verdad bíblica. En el Salmo 42, el salmista se confronta a sí mismo. Él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Ustedes se acuerdan la historia de Asaf. Nosotros examinamos aquí el Salmo 73. Asaf, un levita, un hombre temeroso de Dios, uno de los músicos principales en el templo durante el tiempo de David y durante el tiempo de Salomón. Un hombre cuya devoción era el ministerio de la música en el templo para el pueblo de Dios. Muchos de los salmos que el salmista escribió están dirigidos al músico principal. Asaf era uno de esos músicos. Pero él tuvo un momento de crisis en su fe. Porque dejó que sus emociones se desviaran de la verdad bíblica. Dice que sintió envidia en su corazón al ver la prosperidad de los impíos. Y quitó la mirada en Dios, quitó la mirada en la verdad bíblica y comenzó a fijarse en lo que estaba a su alrededor. Y sus emociones lo llevaron a desfallecer en su fe. Y fue cuando él entró en el santuario que pudo recuperar su sentido, pudo recuperar su equilibrio espiritual, pudo confrontar que su envidia estaba amargando su corazón, lo estaba alejando de Dios, lo estaba haciendo resbalar y pudo de nuevo encaminarse en la verdad. Necesitamos llevar nuestras emociones ante la palabra de Dios y comparar lo que sentimos con la verdad que Dios nos dice en su palabra. Luego tenemos que hablarnos a nosotros mismos esa verdad bíblica. Tenemos que recordar quién es Dios y todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Amén. So, hoy estamos examinando el Salmo 130. Y el Salmo 130 es un cántico gradual. En otras palabras, es uno de los salmos de ascenso. Hay un grupo de salmos llamados cánticos graduales. Son salmos de ascenso, salmos de ascensación. Eran los salmos que cantaban los israelitas cuando peregrinaban a Israel para celebrar las fiestas. También el Salmo 130 es uno de los 7 salmos penitenciales. El Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38, el 51, el Salmo 102, el 130 y el 142. Son 7 salmos penitenciales. Salmos que expresan un profundo pesar por el pecado. Expresan arrepentimiento. Son expresiones de confesión, de culpa. Y son súplicas de misericordia y de perdón, pidiendo misericordia y pidiendo perdón a Dios por las ofensas y por los pecados cometidos. El Salmo 130 es uno de estos salmos. En latín, el Salmo 30 es conocido como el Salmo de profundis, o sea, de lo profundo. Y es un clamor para redención. Y en este salmo se revelan aún más de esas emociones profundas, oscuras y crudas que sienten principalmente nosotros los que somos creyentes.
Y esos son la culpa, la vergüenza y la indignidad. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido como que somos indignos? ¿Cuántas veces no hemos sentido vergüenza por aquellas cosas que hemos hecho que son desagradables a Dios, donde tal vez hemos ofendido a alguien? ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido o cargamos con culpa por el mal que hemos hecho? Esto es un salmo de redención, un clamor, que Dios tenga misericordia y extienda perdón por pecados. Y él comienza diciendo, de lo profundo, oh Jehová, clamo a ti. De lo profundo representa un clamor de desesperación espiritual y emocional. Él está desesperado. Se siente la desesperación. Y de lo profundo se compara a lugares literales de temor y de angustia. En el Salmo 40, el versículo número 2, el salmista dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El salmista estaba en un lugar profundo de desesperación. En el Salmo 69, versículo 2, el salmista dice, estoy hundido en un cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y a la corriente que me ha anegado. Me siento como que me estoy hundiendo, donde no puedo buscar un lugar firme donde pararme. Estoy en un estado de desesperación. Y a pesar de que el salmista no está en una profundidad literal, sino que está en un estado de desesperación, él lo compara como si estuviera en un abismo o si estuviera en un pozo del cual él no se puede escapar. De lo profundo se encuentra el salmista en un estado de culpa, en un estado de vergüenza, en un estado de indignidad. Y se halla en un estado de desesperación profundo que lo hace sentir desamparado, como si estuviera en un abismo. Se siente impotente, incapaz de remediar su situación, incapaz de salvarse del lugar donde él está. De lo profundo alude a un estado de angustia, de desesperación. Representa aquellos lugares que nos hunden. Hay situaciones que nos hunden. Hay pruebas que son como una tormenta que nos traga, que nos atrapan. Y las escrituras asocian este término con clamores de salvación. Porque esta expresión puede describir tanto el caos de una tormenta furiosa como un abismo de desesperación humana. Y se convierte en un símbolo de lo que es la gravedad de nuestro pecado, lo que es la amplitud de la redención divina y lo que es el alcance infinito de la misericordia de Dios. Porque este salmo nos presenta con la imposibilidad de la inocencia y de la impotencia humana. Fíjate lo que él dice en el versículo número 13. Dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Él se siente impotente. Se siente como que la inocencia es imposible, porque reconoce que él es pecador y que Dios es un Dios santo y justo.
Si Dios llevare un registro estricto de nuestros pecados, ningún humano podría permanecer en su presencia. Y eso nos dice que somos depravados totalmente. Hay una depravación total humana y hay una incapacidad de parte nuestra de agradecer y complacer a Dios. Y si Dios fuera a tomar en cuenta todos nuestros pecados, ninguno podría sobrevivir su juicio. Porque la Biblia es clara, la paga del pecado es muerte. Y el alma que pecare, esa morirá. Me encanta de la manera que el evangelista y reformista Charles Spurgeon lo dice. Dice, es cierto, el Señor mira toda iniquidad para conocerla, pero no mira ninguna iniquidad en sus hijos para condenarlos por ella. Así el significado del Salmo es que si el Señor mirara el pecado con un ojo severo y estricto como juez, para cargarlo contra las personas que pecan, nadie podría soportarlo. Y la realidad es que Dios lleva un registro. Si ustedes leen en el libro de Revelación, nos dice que en el último día los libros serán abiertos. Pero también nos dice que se abrirá el libro de la vida. Y todo aquel cuyo nombre no sea hallado en ese libro será condenado eternamente. Pero lo que no nos dice es que el que tiene su nombre escrito en ese libro ha sido justificado y librado de la pena de muerte. Y lo que no están escritos en ese libro, los otros libros se abrirán y Dios tomará en cuenta todos los pecados que se han cometido. Y dice que serán echados al lago de fuego. Hay un registro. Dios se fija en todo. Pero la Biblia nos dice que justificados pues por la fe, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso es lo importante. Porque en el versículo 3, el salmista nos pinta una imposibilidad. Pero en el versículo 4 nos dice, pero en ti hay perdón. Amén. En ti hay misericordia. En ti hay justificación. Amén. En ti hay algo que nos libra de la condenación de nuestro pecado y nos aparta y nos santifica para que nuestras vidas sean agradables a ti. Él dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Hay un contraste entre el versículo 3 y el versículo 4. Contrastan la incapacidad humana con la misericordia divina. Situando la estricta justicia divina y la gracia perdonadora. Gloria a Dios. Mientras que el versículo 3 nos dice que Dios llevará un registro de los pecados, que nadie podrá sobrevivir o mantenerse ante su juicio. El versículo 4 gira con la palabra pero, revelando que Dios otorga el perdón, transformando el temor en una adoración reverente. Una cosa es tener temor de Dios porque eres un pecador, porque tienes ocasión y razón por qué temer. Pero lo interesante es que el pecador, como no siente vergüenza, no tiene temor de Dios. Pero aquel que ha sido perdonado, aquel que ha sido lavado por la sangre de Dios, siente un temor, siente un asombro reverencial a la grandeza, la magnitud, la gracia misericordiosa de Dios sobre su vida. Es porque Dios me ha perdonado de tantos pecados. Aleluya. Que yo le tengo temor.
Pero no es un temor que lo podemos clasificar como miedo, porque yo no tengo que esconderme de Él, yo no tengo que huir de su presencia. Es un temor que me deja con asombro en ver lo amoroso, lo bueno, lo bondadoso que Dios ha sido conmigo, siendo yo un pecador. Y no solamente eso, sino como lo dice Romanos, que el que no escatimó aún su propio Hijo, siendo nosotros pecadores, ¿cómo no nos dará en Él todas las demás cosas? Eso quiere decir que todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo ahora son mías, ahora son tuyas. El versículo 3 declara que es imposible para cualquier ser humano mantenerse o sobrevivir bajo el escrutinio estricto de Dios. Pero el versículo 4 nos ofrece una solución, afirmando que el perdón está en las manos de Dios y en las manos de Dios solamente. En ninguno otro hay perdón. En ninguno otro hay perdón. Tal vez tus hijos no te perdonaron. Tal vez tus padres no te perdonaron, tu vecino no te perdonó, tu compañero de trabajo no te perdona. El que tú ofendes no te perdona, pero Dios perdona. Y esa es la bendición que nosotros tenemos. Aleluya. El versículo 3 enfatiza el papel del Dios justo, que juzgará la iniquidad, mientras que el versículo 4 nos dice que Dios es un redentor misericordioso. Vemos el contraste entre el fracaso humano y la acción divina. El fracaso humano es que todos pecaron y por lo tanto todos están destituidos de la gloria de Dios. La acción divina es que el Padre envió a su Hijo para que tomara el lugar que nos correspondía a nosotros, recibiera el juicio que nos correspondiera a nosotros, para que nosotros pudiéramos ser justificados y limpios delante de su presencia. Quiero darle una perspectiva bíblica sobre la culpa, porque yo sé que todos nosotros vivimos con culpa. Yo vivo con culpa. Y a veces que es difícil para mí diferenciar entre el remordimiento y la culpa. Porque yo me siento mal por el mal que yo le he hecho a todo el mundo en mi vida. A mis padres, a mi esposa, a mis hijos, a personas en mi familia, a hermanos en la iglesia. Yo lo siento. Y eso es remordimiento. Pero hay veces que nosotros cargamos con culpa que no deberíamos cargar. Y yo quiero darles una perspectiva bíblica sobre la culpa. Porque la culpa es la condición moral y legal de merecer castigo por una falta real. Es verdad, yo merezco castigo, yo tengo la culpa porque hice algo mal. La Biblia declara la imposibilidad que el hombre pecador sea inocente ante un Dios perfectamente justo y santo. Por cuanto todos pecaron, no hay justo ni aun uno. La culpa actúa como una señal en el alma, alertándonos sobre el pecado y de la necesidad de arrepentirnos. Eso es la culpa, desde la perspectiva bíblica. Y nosotros tenemos conciencia del pecado por la ley de Dios. La ley de Dios ha creado en nosotros conciencia de que Dios tiene un estandarte santo y nosotros en nuestra humanidad no podemos lograrlo. Nuestra imperfección hace imposible que nosotros vivamos una vida perfecta y recta delante de Dios. Y sentimos culpa. Las Escrituras conciben la culpa como algo que debe ser confesado, perdonado y eliminado por medio de Cristo.
Cristo no solamente llevó tus pecados, sino que llevó también tu culpa. Amén, amén. Él no solamente te perdonó de aquellos hechos que tú hiciste en desobediencia a su palabra, sino que también te perdonó de la culpa que tú sentirás por haber cometido esos delitos, esos pecados. Y eso es importante para nosotros, porque muchos de nosotros en la iglesia estamos cargando culpa por errores que cometimos siglos atrás. Errores por los cuales Cristo dio su sangre. Amén. De las cuales Cristo te lavó. Gloria a Dios. Y no hay necesidad de nosotros seguir cargando culpa por algo que Cristo clavó en la cruz. Amén. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Esto es un acto judicial, el perdón de la culpa, y también es un acto transformador, la purificación del corazón. Amén, amén. No hay por qué nosotros seguir viviendo con culpa por las cuales Dios ya nos ha perdonado. Gloria a Dios. El salmista también cargaba vergüenza, culpa y vergüenza. En la Biblia, la vergüenza es un sentimiento, un profundo sentimiento de falta de valor, donde tú sientes que tú no vales nada. Y que somos indignos de acercarnos a Dios. Que Dios nos rechazará por la persona que somos, no tanto por lo que hemos hecho, sino por quien nosotros percibimos que somos. Y por eso nos consideramos indignos. Hubo alguien que vino donde Jesús y le dijo, tengo a alguien en mi casa que está enfermo. Y Jesús le dijo, ven, vamos. Y él le dijo, no, yo no soy digno. Solamente di la palabra y mi siervo será sanado. Cuando uno viene a un reconocimiento de la santidad de Dios, entra la culpa. Y con la culpa también entra la vergüenza. Nos sentimos indignos. Sentimos como que nuestra vida no tiene valor. Que no somos aceptables a Dios. Que no podemos acercarnos a Él. Esta sensación de imperfección, de humillación, de deshonra. La diferencia es que la culpa nos dice que hemos hecho algo incorrecto. Pero la vergüenza nos dice que somos indignos y que nuestra vida carece de valor. La culpa puede ser constructiva porque nos mueve hacia buscar arrepentimiento y perdón. Mientras que la vergüenza puede ser destructiva porque disminuye la manera en que nosotros nos vemos, disminuye nuestra autoestima y genera una sensación de que no somos dignos de ser amados por Dios. Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos cuando desobedecieron a Dios. Y como consecuencia de su pecado, experimentaron culpa y vergüenza. Y buscaron cubrir su desnudez con hojas de higuera. Ustedes saben la historia de la mujer que fue tomada en adulterio. Los líderes religiosos la trajeron delante de Jesús. La trajeron delante de Jesús para tentar a Jesús. Pero también lo hicieron para hacerla sentir vergüenza. Como una mujer que no era digna. Que no era merecedor de estar en presencia de un maestro de la ley, de un rabí. Los fariseos juzgaban a Jesús porque su compañía eran personas que ellos pensaban que no eran dignos de estar en presencia de un líder religioso. Decían, mira ese. Se sienta con publicanos y con rameras.
con personas deshonestas, con personas inicuas, con personas que están contaminadas. Y uno por uno, cuando Jesús les dijo que el que esté sin pecado arroje la primera piedra, uno por uno fueron. Arranca. Pero me interesa lo que Jesús le dice. Dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa mujer no solamente fue perdonada de su pecado, sino que Dios levantó la culpa y le quitó la vergüenza, le restauró la dignidad para que pudiera de ese momento en adelante vivir en santidad delante de Dios y en servicio a Jesús. La vergüenza afecta negativamente a la relación con Dios, porque produce ocultamiento. Cuando yo hacía algo malo, siendo niño, y fueron muchas las ocasiones, yo me escondía. Y cuando mami sentía como que había un silencio en la casa, le dije, ¿dónde estará David? Y ella iba cuarto por cuarto buscándome hasta que me encontraba escondido en un closet o debajo de la cama. Y ella se me agachaba y decía, ¿qué fue lo que tú hiciste? Porque eso es lo que hace la vergüenza. Hace que nos retiremos, que nos escondamos. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que corramos hacia Él, Amén. no que nos escondamos de Él. Él le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco te acuso, yo tampoco te condeno. Vete, restauro tu dignidad, no peques más. La realidad es que nosotros en Cristo tenemos una identidad. Y es por esa identidad que nosotros debiéramos definir quiénes somos. Y la nueva vida en Cristo conlleva esa nueva identidad. Y está forjada en el perdón, en la gracia y en la misericordia de Dios, no en lo que nosotros hayamos hecho en el pasado. Cuando leemos 2 Corintios, donde dice, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, tenemos que creer que todas las cosas viejas, todas, la culpa, la vergüenza, la indignidad por todo tu pecado, todas esas cosas han pasado. Amén. Dios hace todas las cosas nuevas. Amén. Está hablando de una identidad. Mira lo que dice Pablo hablándole a los Efesios en el primer capítulo. Dice que Dios, el Padre, nos escogió. Somos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Santos. Santos quiere decir apartados. Dios dice, esto yo lo voy a coger para mí. Para mi deleite, para mi servicio, para mi uso. Él dice que tú eres escogido. Dice que tú eres apartado. Right? Dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos adoptados como sus hijos. Amén. Y si somos hijos, somos herederos. Gloria a Dios. Right? Herederos de todo lo celestial, todo lo divino, Amen. todo lo eterno. Amén. Dice que fuimos escogidos antes de que el mundo se formó, antes que Dios creó los cielos y la tierra. Ya Él tenía tu nombre escrito en ese libro de la Gloria a vida. Dios. Dice, este es uno de los míos. Faltan miles de años para que Él nazca, pero ya yo le he declarado que Él es mío. Y yo lo voy a apartar de la oscuridad y lo voy a traer a la luz y lo voy a hacer hijo mío. Le voy a dar un nombre nuevo. Dios nos da un nombre nuevo, que no es el mismo nombre por el cual el mundo nos conoce. Es el nombre por el cual nosotros decimos, Abba Padre. Santo.
En primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nosotros poseemos una designación muy especial delante de los ojos de Dios. Somos el pueblo redimido de Dios. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, el Pedro nos dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Santo. La pregunta es, ¿por qué vivimos con culpa? ¿Por qué vivimos con vergüenza? ¿Por qué vivimos como que somos indignos cuando esto es lo que Dios dice de nosotros? Fíjate lo que Dios dice de nosotros. Esta identidad disipa cualquier culpa o cualquier vergüenza que podamos sentir. La culpa, la vergüenza, el sentimiento de falta de valor no tienen cabida en la vida de aquellos que han sido redimidos por Dios. Esa es nuestra redención. ¿Qué hace el salmista para poder recuperarse de su sentimiento de culpa, de vergüenza, de inutilidad? Porque él se siente inútil. ¿Qué es lo que hace? Espera. En este texto, el verbo espera aparece. ¿Cuántas veces aparece? En el versículo 5 dice, esperé yo a Jehová. Después dice, esperó mi alma. Después dice, en su palabra he esperado. Después repite, mi alma espera a Jehová. Más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Y después le dice al pueblo de Israel, espere Israel a Jehová, porque Jehová es misericordia. Amén. Porque si somos inútiles y no hay nada que nosotros podemos hacer con nuestro mérito, con nuestro esfuerzo, de lograr la gracia de Dios, y gracia quiere decir que hemos recibido algo que no merecemos, y sentimos como que nuestra vida está en una plaga de culpa y de vergüenza y de indignidad. ¿Qué podemos hacer? Sino esperar. Él dice esperar. Él espera en el carácter de Dios. El salmista espera en la promesa y en el carácter de Dios. No en un cambio de circunstancia. Porque yo te digo, el mundo está malo y el mundo no va a cambiar. El mundo está malo y el mundo no va a cambiar. La cosa está fea y no se va a poner bonita. Las aflicciones que nosotros sufrimos y atravesamos como cristianos continuarán hasta que Cristo venga. No estamos esperando un cambio en nuestras circunstancias. No estamos esperando un cambio en la presidencia. Un cambio en los precios de la gasolina. No, estamos esperando en Dios. Amén. Que es el que hizo los cielos y la tierra, que es el que nos redimió de nuestro pecado y nos puso en esa situación donde ahora somos considerados sus hijos. Gloria a Dios. Estamos esperando en el carácter y en la fidelidad de Dios. Pero nuestro esperar no es pasivo. Nuestro esperar tiene que ser con urgencia, con una intensidad, como la del centinela, como aquellos que guardan las vigilias de la noche. Ellos no se duermen, ellos no están leyendo el periódico, ellos no están mirando los shorts en Facebook o en Instagram. Ellos están despiertos, diligentes y vigilantes, esperando que llegue la mañana, pendiente del enemigo, pendiente del peligro, pendiente del mal, porque ellos están ahí para defender, están ahí para vigilar, están ahí para dar el aviso cuando se aproxima el enemigo. Nuestro esperar en Dios tiene que ser diligente,
tiene que ser intenso, tiene que ser intencional. No estamos esperando que nos llegue nuestro turno en el consultorio médico. Ni estamos esperando que llegue nuestro turno para pagar por nuestras compras. Estamos esperando que venga el Hijo de Dios a rescatarnos de este mundo. Que se abran los cielos, que suene la trompeta, que los muertos en Cristo resuciten y que nosotros seamos llevados a Él. Nuestra espera tiene intensidad, tiene propósito. No es cualquier espera. Y él lo compara con el que vigila por la noche. Y lo repite 2 veces. Y cuando se repite 2 veces para enfatizar la urgencia. La urgencia de ser diligente, de ser vigilante, de estar a la espera. Porque estamos esperando, no a ver si tal vez, no, Dios hará. Pero estamos esperando su tiempo. Porque todo es en su tiempo, no en el tiempo nuestro. Y el tiempo de Dios tiene propósito, el nuestro no tiene. Nosotros siempre andamos con prisa, ahora. Me encanta Amazon. Tú ves algo que quieres comprar, lo pones en el carro, a tu computadora le haces send. Y al minuto está timbrando tu puerta. Same day delivery. Y eso no tiene propósito. Pero el tiempo de Dios tiene propósito. Amén. Y es en eso que nosotros tenemos que esperar. La espera se presenta como un tiempo no desperdiciado, sino como un tiempo para nosotros crecer espiritualmente, crecer en nuestra confianza a Dios, crecer en nuestra devoción y en nuestro servicio a Dios, sabiendo que en su tiempo Él hará tal como Él dice que va a hacer. Es una dependencia a nivel del alma. Hay lugares donde tú vas a comer y como la gente son impacientes, tienen ahora un sistema donde tú das tu número de teléfono y ellos lo ponen en la computadora y tú te vas a viajar por el mall, a mirar las tiendas y cuando se aproxima tu turno para ser sentado, el teléfono te suena. Pero ese no es el tipo de espera que Dios quiere de nosotros. Es una dependencia a nivel del alma. Él dijo, mi alma espera a Dios. Y tiene que estar arraigada en las escrituras. Right? Porque él dice, mi alma espera a Jehová. Y dice, y espero en su palabra. En su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es eterna. Y es fiel. Nosotros podemos estar seguros que si Dios prometió algo, Él lo hará. Para concluir, Dios es nuestro consuelo, Él es nuestra salvación, Él es nuestra paz. En medio de nuestras penas, en medio de nuestros temores, hay veces que nosotros vamos a otros medios de salvación. Buscamos otros salvadores para que nos liberen de nuestro dolor. Cuando tenemos temor, cuando tenemos miedo, tendemos a huir de las circunstancias y huir de nuestros temores. Cuando estamos desesperados, intentamos consolarnos con falsos sustitutos o nos escondemos, nos retraemos ante nuestra situación. Los salmos nos muestran que la alegría se encuentra al otro lado de la desesperación. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Amén. Amén. Muchos de estos salmos comienzan con clamores de agonía, pero todos terminan con expresiones de júbilo, con expresiones de agradecimiento, con adoraciones a Dios, porque ven la salvación de Dios en su vida. El camino de acudir a Dios con todas nuestras
emociones, no es fácil. No es fácil tú venir a Dios cuando estás en sufrimiento, cuando estás en angustia, cuando te sientes desesperado, cuando te sientes inquieto. Right? Es difícil. Sin embargo, a medida que dedicamos tiempo en nuestra oración, nos recordamos de la verdad de la palabra de Dios y meditamos en quién somos en Cristo. Porque no podemos olvidar de quién somos en Cristo. Yo sin Cristo soy un sinvergüenza. Soy un pecador que lo que merezco es infierno. Que me suban el horno, lo máximo. Que me conviertan en un chicharrón. Pero en Cristo la cosa cambia. Soy redimido, soy amado, soy perdonado, soy adoptado, soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántos lo reciben en este día? ¿Cuántos lo reciben en este día? Vamos a darle gracias a nuestro Dios por Jesucristo, quien dio su vida por nosotros para redimirnos. Nosotros fuimos comprados con un precio. Un precio que ni tú ni yo podemos pagar. Un precio que ni el hombre más rico puede pagar. El único que pudo pagar el precio para redimirte de la culpa, de la vergüenza, de la indignidad, es Cristo Jesús. Dios me lo bendiga. Amén.